escuché que estaba por ahí el hermano David Alomía y dije, bueno, me libré. Me libré. Pero bueno, ni era Alomía ni tampoco era Galvis, no, venía Galvis tampoco, ¿no? Bendito el nombre de Jesús. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Saludo a todos los hermanos y amigos en el nombre del Señor Jesucristo. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. Dice la palabra de Dios: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Demos gloria a Dios. Pueden estar cómodos, hermanos. Bueno, gracias a Dios pues por la oportunidad de estar aquí, y también a los hermanos de Comité de Misiones por tenerme en cuenta para esta parte. El Señor Jesús les bendiga. Estamos hoy en un día misionero, amén. Y estábamos viendo un informe misionero de cómo la obra cada día crece más y más, de poder mirar cómo el Señor sigue rescatando a los perdidos y sigue obrando de una manera muy especial. Y sabemos que mientras la iglesia esté aquí, este evangelio se seguirá predicando y los resultados se seguirán viendo, porque el Señor cada día seguirá añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, cuando nosotros hablamos de misiones y nos hablan acerca de la necesidad de ir a predicar el evangelio, parece que como que tenemos un chip ya todos, que misiones es solo salir del país, irnos a otro continente, a otro país, a otra nación, a predicar por allá a tierras lejanas el evangelio. Pero qué bueno sería que en esta noche usted se haga una pregunta, o todos nos hagamos aquí una pregunta, y es: ¿qué diferencia de valor hay para un alma allá a la distancia con un alma de acá? El valor es el mismo, el precio que se pagó es el mismo, amén. La misma sangre que se derramó por un colombiano se derramó por un extranjero, y viceversa, amén. Así que no vale más uno de allá que los de acá, el precio es general, porque todos fuimos comprados con un mismo precio, la sangre de Cristo. Así que el valor, cuando pensamos en ir a anunciar el evangelio a otras partes, no está mal, está bien, pero debemos tener en cuenta que aquí también hay una necesidad de anunciar el evangelio. De hecho, las personas que hoy en día, los pastores que hoy en día están predicando en otros países, empezaron por acá, amén, y han sido enviados. Y el que un día fue enviado acá, empezó a predicar el evangelio y fue enviado, amén. Así que siempre hay una necesidad de empezar a anunciar el evangelio donde lo conocemos, amén. Allí donde hemos conocido el evangelio es donde debemos empezar a predicarlo. Yo creo, hermanos, que si yo pregunto en esta hora, ¿cuántos de aquí no han predicado alguna vez aquí en el altar, o no han predicado nunca un sermón de la Biblia? Tal vez algunos se pongan en pie y digan: yo nunca he tenido la oportunidad de predicar un mensaje. Pero creo que el primer mensaje que todos hemos predicado es nuestro testimonio, amén. ¿Por qué? Porque el Señor hizo una obra en nosotros, amén.
Y una vez de que esa obra se hizo en nosotros, las personas que nos rodeaban, nuestros familiares y amigos, empezaron a ver un cambio en cada uno de nosotros. Y ese testimonio, hermanos, ese testimonio de transformación es el primer mensaje que todos predicamos, que todos anunciamos y que todos debemos predicar a diario. Si usted mira, hermanos, aquí en esta porción bíblica, se nos está hablando de un hombre que era atormentado por un demonio o por unos demonios. Estaba poseído. Y dice la Biblia que este hombre era atado con cadenas y grillos, y esto no importaba, porque él hacía, esas cadenas las hacía pedazos. Los grillos no lo podían detener. Y aparte de eso, se lastimaba, se maltrataba. Gloria al Señor. Y todo el mundo le daba miedo pasar por allí, por ese sepulcro, porque aquel hombre salía dando voces y haciendo bulla. Yo recuerdo, hermanos, que estando en la ciudad de Popayán, cuando salíamos a evangelizar por allá una vereda, ahí me tocaba regresarme solo, y tenía que pasar por el lado de un cementerio, y la gente sabe que siempre le tienen pues sus agüeros, sus cuentos, y decían que por ahí asustaban y todo ese cuento. Y resulta que un día yo iba y las vías allá son destapadas, pero le echan el balastro, y a lo que uno va caminando, por mucho que usted intente no hacer bulla, no se puede, porque eso va es como crocante, y uno trata como de no hacer bulla, y yo soy liviano, pero de todas maneras eso sonaba. Y a lo que iba pasando allí cerca del cementerio, vi como iban saliendo unos cuerpos de por allí, y hermanos, la piel se le pone a uno como de gallina. Eso era unas poco como bultos negros salían. Entonces yo traté de pisar más despacio, pero no podía. Pero no era lo que usted se estaba imaginando. Estaba por allí en ese momento el ejército, y en ese momento iban saliendo los soldados, y me salieron al camino a preguntarme quién era, y yo quería preguntarle también a ustedes quiénes son, pero no podía. Ahora imagínese usted, hermanos, si eran estas personas normales. Ahora cuánto más una persona endemoniada saliendo de un sepulcro. El pavor que había para la gente en ese sector era fuerte, y nadie podía controlarlo hasta que apareció el que tiene el control de todas las cosas. Apareció Jesús, y cuando él vio a Jesús, dice la Biblia que él corrió y se postró y le dijo: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿has venido a atormentarme antes de tiempo? Porque, hermanos, nosotros sabemos, los que conocemos a Cristo, sabemos que Él tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Amén. Y nosotros somos testigos, hemos visto su mano obrando poderosamente. Nosotros hay veces, los cristianos, yo creo, hermanos, que nunca debemos tenerle temor a un demonio, porque tenemos con nosotros al que tiene el poder sobre ellos. Amén. Tiene toda autoridad, dominio sobre ellos. Y Jesús libertó a este joven, echó esos demonios fuera, y este joven fue libertado. Cuando él se siente libre de todo ese mal, él le pide a Jesús que le deje ir, andar con él, y Jesús le dice, no se lo permite, y luego le dice: ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales a ellos, amén, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Hermanos, es allí donde yo quiero enfatizar, porque nosotros tenemos un mensaje muy hermoso que predicarle a los nuestros. Amén. Tenemos un mensaje que predicarle a las personas que nos rodean. Hermanos, Dios es un Dios de estrategias. Usted siempre que mira a Dios obrando, siempre ha tenido grandes estrategias. Amén. Y para el campo misionero no es que sea diferente. También Dios usa estrategias grandes
para llenar todos los espacios. Miren, cristianos hay en los colegios, hay en los hospitales, amén. Cristianos hay en las grandes empresas, hoy hay cristianos en el ejército, en la policía, donde usted vaya, siempre como mínimo habrá uno. Y en esos lugares a Cristo con uno le basta, amén, para hacer la obra. Así que nosotros, hermanos, si usted está trabajando en una grande empresa, usted es el misionero en ese lugar. Es a usted al que le corresponde predicar a Cristo en ese lugar. No espere que lo hagan otros, porque es usted, amén. Si usted está estudiando en la universidad, en el colegio, donde quiera que usted esté, usted es el misionero en ese lugar. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasaría si uno de los misioneros que han sido enviados a otro país llegan allá, hermano Johnny, y no predican nada? No estaríamos viendo los videos que vimos allí de cuántas personas se han convertido. Hermano, para una persona que de pronto, si nosotros no miramos detalladamente lo grande que es la salvación de una persona, nosotros podríamos decir, bueno, por allá en un país tan lejano, 5 personas. Pero ¿usted sabe cuánto valen 5 en el reino de Dios? Hermano, eso es una multitud. Porque resulta que Dios coge esas 5 personas y las multiplica. A través de ellos muchos más llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, allí en el colegio, en la universidad, en su empresa, usted tiene una obligación de predicar a Cristo. Amén. Tenemos una obligación de anunciar a Cristo. Nosotros no nos podemos quedar callados, ni tampoco se puede avergonzar, porque a veces nos da pena que se den cuenta que somos cristianos y nos preguntan, ¿y usted es cristiano? No, yo voy a la iglesia, pero no sabemos ni qué decir. Hermano, no nos dé pena, no nos dé pena, porque de esto no se debe avergonzar nadie. Del evangelio no se debe avergonzar nadie. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ahora, esa razón, ese poder se efectúa en usted o no. ¿Cierto que se hizo realidad en usted? Somos salvos por la obra de Cristo. Así que no tenemos por qué avergonzarnos, hermanos. Si usted mira el mundo, usted mira a las personas que no conocen a Cristo, ellos no se avergüenzan de su mundo, no se avergüenzan de lo que hacen. Amén. ¿Por qué nos vamos a avergonzar nosotros si conocemos al más grande y sublime, conocemos lo más hermoso de este planeta Tierra, ¿no? Conocemos al Rey de Reyes. Tenemos el privilegio tan grande, hermanos, no de que nosotros hayamos escogido a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Porque sabe una cosa, hermano, mire, cuando el hombre, él en sus propias decisiones decide escoger dioses o escoger a un Dios para ser salvo, usted los ve adorando trinidades, los ve adorando imágenes, porque ellos escogen a su Dios. Amén. Los ve adorando aún hasta hombres, porque ellos han decidido escoger un Dios o algunos dioses. Pero la diferencia de usted, que es bautizado en el nombre de Jesús, es que usted no escogió Dios, Dios lo escogió a usted. Amén. Por eso usted y yo conocemos al único y verdadero Dios. Entonces tenemos toda la libertad, hermanos, de ir y anunciar esta gran verdad, de ir y predicar de que hay una gran necesidad de que el hombre se vuelva a Dios. ¿Cómo nos vamos a quedar callados, hermanos? No hay razones para quedarnos callados. El tiempo que nos queda para anunciar esto es poco. El tiempo se está acabando. Yo le ponía en días anteriores un ejemplo a alguien, y es que si usted, hermano, usted es un experto nadador, ¿cierto? Y resulta que las personas que lo rodean a usted, ninguno sabe nadar. De repente ustedes se dan cuenta, o en medio de una inundación, esas personas están naufragando, se están ahogando.
¿usted por qué razón se tira al agua? ¿A ahogarse con ellos o a sacarlos? A tratar de salvarlos, ¿cierto? Esa es la razón por la cual nos arrojamos al río, a tratar de sacar a aquella persona que se está ahogando. Cuando nosotros vamos allá, hermanos, al mundo, nosotros no vamos a convertirnos a ellos, sino a que ellos se conviertan a nosotros, a tratar de rescatarlo, hermanos. No vamos a poder salvarlos todos, no vamos a poder, pero podemos rescatar al menos uno. Y acuérdese que para que haya fiesta en el cielo se necesita uno que se arrepienta. Amén. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahí en su casa, hermano, ahí en su casa hay familiares que no conocen a Cristo. Ahí en su entorno hay vecinos que no lo conocen. Hábleles de Cristo. Amén. Dígales que Cristo les ama. Usted es un misionero, usted es una misionera. No importa su edad, si usted conoce a Cristo, usted es un misionero de Él. Por lo tanto, predique el Evangelio. Me gusta lo que dice el versículo 20. Dice que este hombre se fue y empezó a ocultar lo que Cristo había hecho en él. ¿Cómo? Yo estoy leyendo mal. Empezó a publicar. Amén. ¿Cuán grandes cosas había hecho quién? Jesús en él. Y mira, hermanos, que él empezó a anunciar, a predicarles lo que Cristo había hecho en él. Y culmina el versículo diciendo: y todos se maravillaban. Yo no sé, hermanos, yo no sé si usted haya vivido la grata experiencia de compartirle el Evangelio a alguien y posteriormente usted ver que esa persona llega a los pies de Cristo, que lo acepta y se bautiza en el nombre de Jesús. Hermanos, eso es algo de tan grande gozo. Nosotros sabemos que nosotros no somos los que salvamos, porque el que salva es Jesucristo. Pero nos llena de gozo el saber que el Señor nos haya usado para ver una persona llegando a los pies de Cristo. Y si todos nosotros, hermanos, nos proponemos a anunciar esta verdad, a no callar, créame, hermano, en el nombre de Jesús, que esta iglesia, esta congregación, si nosotros aprovechamos el avivamiento que estamos viviendo ahora, hermanos, si lo aprovechamos, porque estamos viviendo un momento de avivamiento muy hermoso en la iglesia, y si nosotros lo aprovechamos, hermanos, de esto van a dar grandes frutos también en nuevas almas para los pies del Señor. Pero no podemos quedarnos callados, porque el silencio, hermano, no salva a nadie. El silencio es bueno, hermano, cuando usted va a tener algún problema, alguna discusión, guarde silencio. Pero para que el mundo sea salvo se necesitan hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, que griten a cuatro voces que Jesús salva, que Jesús perdona, que Él es el único Salvador. No podemos callarlo, hermano, no podemos callarlo, porque hay una necesidad enorme. Hay personas que hoy en día, hermanos, quieren escuchar de Cristo, quieren escucharlo, pero faltan, como dice la Biblia, la mies es mucha y los obreros pocos, muy pocos. Gloria al nombre de Jesús. Pero en esta noche, hermanos, nosotros podemos hacer lo que hizo Isaías, decirle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y cuando usted le diga eso al Señor, hermano, no piense en tierras lejanas. Si el Señor le tiene eso reservado, el Señor se lo dará. Amén. Hay un lugar donde usted debe empezar: su hogar, los suyos. Amén. Yo creo que ninguno de nosotros
Nadie se imagina o nadie quiere que sus familiares se pierdan. Si uno quiere que los que no son nuestra familia conozcan a Cristo, ¿cuánto más nuestros familiares? Amén. ¿Cuántos no anhelamos que nuestros hermanos también conozcan a Cristo? Porque nosotros sabemos y conocemos la verdad. Por lo tanto, no podemos quedarnos callados. Tenemos que anunciarla, tenemos que predicarla. Eso es hacer misiones, hermano. Hacer misiones es predicar el Evangelio. Mire que cuando Jesús comisionó a sus discípulos para que ellos fueran a predicar el Evangelio, Él les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si usted se pone en un momento a pensar, donde quiera que usted esté, allí hay criaturas, allí hay personas que necesitan oír. Ahora, hay un dicho por ahí que dice que cada cabeza es un mundo. Entonces pegue para ese mundo y hable de Cristo. Amén. Porque la necesidad es enorme, hermanos. Es enorme. Y si nosotros, hermanos, aprovechando ahora estos tiempos, estos momentos en los cuales a través de la predicación del Evangelio muchas personas están llegando al conocimiento de la verdad, si cada uno de nosotros nos proponemos anunciar el Evangelio diariamente, siquiera a una persona, créame que el Señor va a hacer grandes cosas con usted, conmigo. Pero como decía el hermano esta mañana, hermano, esto no es solo de evangelismo, esto no es solo de misiones, esto es una obra de todos. De todos, hermanos. Usted escoja una persona, una, y propóngase a hablarle del Evangelio todos los días si es necesario. Gloria a Dios. Y usted va a ver la obra que Dios hace en esa persona. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Usted va a ver esa persona algún día testificando en este lugar de que alguien un día se acercó a Él. Y usted poder decir: Señor, gracias porque esa persona que se acercó a hablarle fui yo. Y usted poder decirle: gracias, Señor, porque me usaste para salvar a esa persona, no para salvarla, para anunciarle la salvación. Gracias, Señor, porque me diste la palabra, las palabras para acercarme a ella. Bendito el nombre de Jesús. Que de allí, de su universidad, de su colegio, de su empresa, salgan personas conociendo a Cristo. Y si un compañero de trabajo se arrepiente, ya usted no está solo, hermano. Ya son dos anunciando el Evangelio. Amén. Si un compañerito de clases, de estudios se arrepiente, ya usted no está solo. Allí hay dos anunciando el Evangelio. Y de esos dos van a salir más. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque así es la obra de Cristo. Así es como el Señor va obrando. Así es como el Señor va añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Pero Él nos necesita a nosotros para que nosotros anunciemos el Evangelio, para que no nos quedemos callados. Démosle gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, en una ocasión nosotros estábamos en un sector donde los hermanos que habían en la vereda donde estábamos nosotros nos habían dicho, una vereda que se llama el Tableado, para el Cauca, nos dijeron: a esa vereda no se puede pasar a predicar porque allá odian los evangélicos, allá no quieren saber nada de los evangélicos, y es una vereda muy pequeña. Les estoy hablando, habían por ahí unas 50, 60 casas, no había más. Pero un día con un hermano nos propusimos pasar, y usted mira acá el río Cauca como es de pronto va muy lento, pero en la parte alta de Popayán pasa con grande corriente, bien fuerte la corriente, y habían hecho un puente elevado para pasar allá a la vereda. Era más o menos una distancia de aquí allá al otro lado de la vía, y le dije a un hermano: vamos allá y prediquemos. Y nos propusimos, y cuando íbamos hacia la vereda, llegamos al puente, lo atravesamos y estuvimos por allá más o menos unas 2 o 3 horas predicando el Evangelio. Y ciertamente habían personas que nos rechazaban, nos tiraban las puertas, pero una señora
nos recibió, nos dijo, bien pueda, sigan. Y nos dijo, hace días yo tengo el deseo de escuchar el evangelio, pero por acá casi no vienen a predicar, y nos invitó a comer y nos sentamos y hablamos, le compartimos el evangelio, y la señora nos dijo, a mí me gustaría que ustedes sigan viniendo a predicar el evangelio aquí en mi casa, yo les presto mi casa y aquí pueden predicar cuantas veces quieran. Entonces le dije a la señora, bueno, vamos a seguir viniendo los miércoles y vamos a establecer un culto evangelístico en este lugar, le vamos a poner cornetas y todo. Yo, no hay problema, háganle, tráigales, que conmigo no tiene ningún problema. Quedamos en eso, hermanos. Cuando nos fuimos, yo no sé si nos habían estado pues espiando, y cuando fuimos y llegamos allí a cruzar el puente, nos habían tumbado el puente, y ahora el problema para cruzar el río. Digo, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces nos tocó más o menos, no exactamente, pero sí más o menos, así como cuando Dios creó a Adán y Eva, y envolver la ropita y tratar de tirarla al otro lado. Logramos tirarla y pasarnos el río nadando, pero era una corriente impresionante, la corriente nos arrastró un buen tramo, logramos cruzar al otro lado. Y llegamos a la iglesia, le comentamos a los hermanos lo que había pasado, y dos hermanos dijeron, hermanos, nosotros nos unimos para volver a predicar el evangelio allá. No podíamos irnos por la vía, hermano, porque la vuelta que había que dar era más o menos de unas 3 horas a pie. Entonces por ese desecho cruzábamos y nos evitábamos dar semejante vuelta. Empezamos a ir, hermanos, empezamos a ir a ese lugar cada 8 días los miércoles, a pesar de que sabíamos que íbamos a tener problemas allí, porque el puentecito no fue una sola vez que nos lo tumbaron, como que cuando nos vían y lo quitaban. Y más o menos como a unos 20 días de estar nosotros visitando la señora, ella aceptó a Cristo en su corazón, se arrepintió. Continuamos anunciando el evangelio. La señora, aquella, pasado un mes, ya no era una simpatizante, era una hermana bautizada en el nombre de Cristo Jesús. Y seguimos predicando el evangelio en ese lugar. Y ella nos decía, voy a invitar a mi comadre, y empezó a invitar amigos. Hermanos, para gloria y honra del Señor Jesús, la persona que era más reácida en ese lugar, la que ofrecía machete y todo eso, el que predicaba el evangelio, un día cualquiera apareció allí en el culto, pero con su peinilla ahí, la peinilla del hombro, ahí en la cintura, perdón. Y nosotros predicando, y había un hermano que mientras estábamos anunciando el evangelio, él señalaba al Señor y señalaba la peinilla. Y pues uno humanamente siente temor. Y el Señor aquel estaba pues con cara de, aquí los acabo. Pero nuestro Dios estaba con cara de misericordia. Y yo me acuerdo que el hermano que estaba predicando, terminado el mensaje, dijo, si alguien en esta noche quiere aceptar a Cristo en su corazón, lo invitamos para que dé un paso al frente. Cristo le ama y le quiere salvar. Hermanos, cuando ese señor empezó a caminar hacia el altar, le soy franco, sincero, no pensé que venía a arrepentirse, creí que venía a buscarle problemas al hermano. Pero cuando llegó hacia allí donde estaba el hermano predicando, cuán glorioso es el nombre del Señor, que él dobló sus rodillas allí, puso su peinilla a un lado y dijo, acepto a Cristo. En ese lugar, hermanos, en ese lugar se empezó a predicar el evangelio, y hoy en día, hermanos, en ese lugar hay una obra. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, predicar el evangelio no es en vano. Predicar el evangelio, hermano, tiene grandes resultados. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros no podemos callar esta gran verdad. Somos misioneros donde quiera que vamos. Bendito el nombre de Jesús. Yo no sé, hermanos, en esta noche, si usted es alguno de esos que, para vergüenza lo digo, hermanos, se avergüenzan de predicar a Cristo. Si usted le da pena anunciar a Cristo, hermano, en esta noche, sería bueno que usted haga una reflexión en su corazón
y ponga en práctica el mensaje de esta mañana. No más, no más. Ya no voy a sentir más vergüenza de predicar a Cristo. Ya no me voy a avergonzar más de decir que soy cristiano, amén, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito el nombre de Jesús. Yo no sé, hermanos, si usted esta noche quisiera hacer un compromiso con Dios, de predicar el evangelio, de anunciarlo, decirle: Señor, yo quiero ser un misionero en mi trabajo, yo quiero ser un misionero en mi colegio, yo quiero ser un misionero en mi universidad, yo quiero ser un misionero en mi casa, yo quiero ser un misionero donde quiera que esté. Quiero anunciarte, quiero predicarte, quiero descontar cuán grandes cosas has hecho tú en mí. Usted no necesita, hermanos, ser un estudioso de la palabra para predicar a Cristo. Simple y llanamente predíqueles lo que Cristo ha hecho en usted. Bendito el nombre de Jesús. Eso tiene valor, hermano. Lo que Cristo hizo en usted tiene un valor incalculable, tiene un valor sublime, porque Él en usted hizo una obra grande y poderosa. Yo les invito a estar de pie. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hay un campo, hermanos, cerca en tu entorno, donde puedes convertirte en un gran misionero, donde puedes anunciar a Jesucristo, donde puedes predicar que Jesús es el único camino, que Jesús es la única salida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Yo quisiera en esta noche dejar con nuestro hermano William para que él haga una oración, hermanos, por toda la iglesia, para que a todos y cada uno de nosotros, hermanos, haya ese sentir de predicar el evangelio. Yo a veces me pongo a pensar y digo: qué bueno sería, hermano, con todo respeto lo que voy a decir, que cada directiva dijera: hermanos, denos una refana, cada uno como directiva, y nosotros como directiva nos encargamos de una refana. ¿Cuántas directivas somos? Como 10, hermanos. Serían 10 refanes, 10 familias escuchando el evangelio. Bendito el nombre de Jesús. Así que, hermanos, les dejo este mensaje, este consejo en el nombre de Jesús, y que el Señor continúe bendiciéndoles.